Déjame hacerte una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué pasaría si mañana sacamos a muchos políticos de su puesto y les prohibimos volver a la política? ¿De verdad podrían hacer algo más? Porque esa es la realidad que casi nadie quiere decir en voz alta. Hay políticos que sobreviven de la política, no viven para hacer política. Y estos son dos cosas muy diferentes. Y eso es lamentable, porque ellos lo saben. Saben que fuera de ahí no tienen mucho más. Y por eso viven con una urgencia brutal. Urgencia de que todo esté listo, acomodado, planchado para las siguientes elecciones. Aunque falte tiempo, aunque ni siquiera estemos cerca de las siguientes elecciones, ellos ya están corriendo, ansiosos. No tanto por llegar, sino por no perder lo que ya tienen. Ahora, siendo justos, en una democracia hasta cierto punto es normal que existan políticos de carrera. Tiene sentido. Alguien que entiende los procesos, que conoce la ley, que sabe cómo ha evolucionado el sistema, puede aportar valor. Eso no está mal. El problema es cuando esa experiencia se desconecta de la realidad, porque hay un límite y ese límite se rompe cuando un político legisla sobre cosas que no entiende o que jamás ha vivido. Y aquí va un ejemplo clarísimo. La inteligencia artificial. ¿Te acuerdas en las elecciones pasadas, cuando muchos candidatos se sentían modernos, por decir el Internet de las cosas, como si eso fuera suficiente para parecer actualizados en la realidad y la modernidad, en la tecnología? Pero el problema no es decir palabras modernas, es no entender lo que significa. Y cuando no entiendes la realidad, terminas tomando decisiones alejadas de la gente. Leyes que no sirven, acciones de gobierno que no resuelven. Y eso es exactamente lo contrario a lo que debería hacer una democracia. Y por eso pasa esto, porque en México los periodos son cortos. Muchos llegan por patrocinadores, algunos cambian de domicilio por conveniencia para competir donde les conviene porque allá los conocen o porque allá tienen recursos. Y entonces la repartición deja de ser real. Se vuelve una simulación, pero hay algo todavía más delicado. Muchos de estos políticos tienen problemas versión 2.0. Si los sacas de donde están, no saben hacer otra cosa. Nada. Cero. Entonces, ¿qué hacen? Se vuelven expertos en caer bien, en venderse, en hacerse indispensables en el lugar en donde están, porque su supervivencia depende de ello. Y esta realidad no es aislada. Está en todos lados. Legisladores eternos, gobernadores que llegaron porque alguien los puso, regidores que cambian de domicilio para agarrar un puesto que les dé ingreso por un rato. Y mientras tanto, ¿quién pierde? Nosotros, los ciudadanos. Que lo único que queremos es a alguien que entienda a nuestros problemas y sepa resolverlos. Que nos ayude a salir adelante, que mejore nuestra vida, no solo individual, sino colectiva. Pero México, aquí es donde más falla. Ahora detente un segundo, porque hay otro problema, igual de grave. Las campañas eternas, los candidatos eternos. ¿Te has dado cuenta? Ya están pensando en 2027, desde ahorita. Los partidos ya están moviendo todo para preparar el terreno, construyendo perfiles, asegurándose de que si uno juega sucio, el otro no se quede atrás. Y esto no salió de la nada. Morena en la elección pasada rompió las reglas del juego. ¿Quién no recuerda los espectaculares de es Claudia, es Ebrard por todo el país antes de que fuera tiempo de campaña? Pero claro, eso no era campaña, porque no pedían el voto. Una jugada deshonesta, pero efectiva. Y eso cambió todo, porque los demás partidos entendieron el mensaje. Si ellos lo hacen, nosotros también podemos. Y ahí empezó el juego. Hoy, Morena, PRI y PAN están pavimentando el camino para sus candidatos. Cada uno a su manera. El PRI con sus comisiones, que no son candidatos, pero sí lo serán pronto, pero todavía no lo son. Morena con sus reuniones. Y el PAN con sus candidaturas ciudadanas que pueden durar años antes de volverse oficiales. Y entonces tenemos una pre-campaña. Que no es campaña, pero que sí es campaña.
¿Para qué? Para posicionarse, para ganar terreno, o al menos no perderlo, para no quedarse atrás. Y mientras tanto, ¿quién vuelve a perder? Nosotros. Porque tenemos que tragarnos toda esa publicidad, ideas vacías, promesas recicladas, errores repetidos, gente que no entiende los problemas y no sabe cómo resolverlos. Y no solo es de un partido, es de todos. El PRI seguramente volverá a sus perfiles de siempre, a sus estructuras, a tratar de revivir algo que muchos ya consideran acabado. Pero ojo, también hay que decirlo, es un partido histórico, con votantes leales, y no va a desaparecer tan fácil. Morena, por su lado, tiene algo más poderoso: dinero, estructura, control. Desde el legislativo, desde el ejecutivo y también ahora, gracias a la reforma, desde el judicial. Y eso significa que van a usar todas las herramientas posibles para mantenerse. Pero también hay algo que casi no se dice. Morena está fragmentado, dividido y cada vez más. Hay quienes ya están echando para atrás con la reforma judicial. Otros frenan iniciativas de la presidenta, el Partido Verde y el PT. Ya no están tan cómodos, porque Morena quiere centralizar el poder y eso a ellos les perjudica directamente. Sin plurinominales podrían desaparecer y aún así se aferran, porque desaparecer no es una opción. Y dentro de Morena también hay una guerra, hay bandos. Monreal por su lado, el otro Monreal por su otro lado, la presidenta por otro, el hijo de AMLO desaparecido políticamente después de errores graves, Ebrard lastimado pero aún jugando porque sabe que si no se mueve desaparece. Y mientras tanto, mientras todo esto pasa, México sigue igual, con leyes alejadas de la realidad, con campañas adelantadas como siempre, con una política compleja que debería ser mucho más simple y sin soluciones reales que, pues, ahora más que nunca las necesitamos. Ahora, aquí viene algo importante. México no debería vivir en campaña todo el tiempo. Eso no es normal ni tampoco es sano. Y sí, suena radical, pero piénsalo. ¿Y si extendiéramos los periodos un año más en los intermedios y 2 años más en los presidenciales y de Senado? ¿Por qué? Porque necesitamos estabilidad, porque necesitamos dejar de gastar en campañas, porque necesitamos gobiernos que piensen en proyectos a largo plazo, no en ciclos de 3 o 6 años, que nunca terminan de cuajar esos proyectos. Y con una buena revocación de mandato, podríamos quitar a los que no sirven en 4 años, no esperarnos a 6. Pero claro, para eso necesitamos algo que hoy no tenemos: un sistema que funcione. Transparencia real, información accesible, responsabilidad clara, donde el que gobierna no pueda decir es culpa del anterior. Y además, necesitamos otro tipo de políticos. No solo los que saben hacer política, sino los que saben hacer algo más. Porque hoy tenemos personas que pasan 18 años en campaña o 40 años brincando de puesto en puesto. Y eso no era así antes. Antes, el legislador era alguien respetado, alguien que sabía de algunas cosas. Hoy tenemos suerte si saben del protocolo básico o si pueden sostener una discusión sin dar pena. Y ojo, no todos son malos. Hay políticos extraordinarios que tienen dominio de estas cosas y tienen dominio de temas, pero suelen ser los menos. Y además, tienen otro problema. La mayoría de estos políticos extraordinarios no saben venderse, porque la democracia de hoy se parece más a elegir al presidente del salón en la secundaria. Gana el más popular, no el más preparado. Y cuando gana el más listo, es porque algo se salió de control, algo salió mal en esa elección de secundariana. Y esto no debería ser así. Entonces sí, falta madurar como país, como ciudadanos, como votantes, porque México lo tiene todo, de verdad, todo: recursos, energía, gente capaz, gente trabajadora, pero seguimos haciéndonos los que no vemos la realidad. Y eso ya no es ingenuidad, es decisión activa. Tenemos que empezar a tomar en serio nuestro futuro.
el nuestro y el de los que vienen. Porque de verdad, bendito sea Dios que nacimos en un país como México. Es un país espectacular, pero hay algo que no estamos haciendo: respetarlo. Y eso empieza por algo muy simple, pero muy profundo. Respetarnos a nosotros mismos, respetar nuestro futuro, respetar a cada mexicano, porque la oportunidad de haber nacido aquí no es cualquier cosa. Y cada día que la desaprovechamos es una verdadera lástima. Ahora recuerda, prepárate, infórmate, influye.